Gloria al Señor. Gloria a Dios. Él es bueno. Deuteronomio capítulo 10 versículo 12. Tiene por título lo que Dios exige. Leemos la palabra en el nombre poderoso del Señor Jesucristo y decimos: amén. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que ande en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y que guarde, el verso 13, los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tenga prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Amén. Amén. Palabra de Dios. Dígale al Señor que le hable en esta mañana. Padre, envía tu palabra, Señor. Envía tu palabra, Dios. Revela tu palabra. Muéstrate en tu palabra, Señor. Concede a este pueblo recibir revelación en sus corazones. Te lo pedimos, Señor, para todos nosotros. Revélate, muéstrate en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Yo me alegré con los que me decían: a la casa del Señor iremos. Hay que alegrarse. Por lo menos el corazón, ¿verdad?, de Dios tiene regocijo. Hay complacencia en Dios cuando Dios escucha, cuando Dios está mirando el proceder, el actuar de nosotros al irrumpir entre circunstancia y situación, encaminándonos hacia la casa de Él para ir como estaba en el corazón de David. David lo dice ligado, tomado por el Espíritu. Dice que él se alegraba con los que oían decir, con los que él oía decir: vamos a la casa de Dios. Porque él también había demandado a Dios una cosa, y era que tuviera él todos los días en la casa del Señor para contemplar la hermosura del Señor e inquirir en el templo del Señor. Bueno, entonces Dios se alegraba, había regocijo en oír y mirar la gente encaminada hacia el lugar de reunión, hacia la casa de Dios, al lugar de alabanza, de canto y de ministración de la palabra. Hoy debe ser igual. Amén. Por tanto, hoy son muy pocos los que están siendo dirigidos por Dios, guiados por Dios, los que están trayendo alegría, regocijo, satisfacción al corazón de Dios, porque son muy pocos los que dicen: vamos a la casa de Dios. Son muy pocos la gente que quiere estar dentro de los atrios de la casa del Señor. Son muy pocos los que quieren estar dentro de la casa para inquirir, buscar, hallar palabra de verdad. ¿Ve? Amén. Enseñanza que viene de la boca de Dios. Son muy pocos. La gente más está en el mundo, en sus vanidades, sus deleites, sus vanaglorias, en las cosas terrenales, afanados, turbados con tantos quehaceres. Marta, Marta, afanada y turbada. ¿Ve? María ha escogido la buena parte, el cual no le será quitada. Entonces María escoge la buena parte. Entonces usted tiene que también escoger la buena parte, porque esa es la que agrada a Dios.
procurad, dice, cuál sea la buena voluntad de Dios. La voluntad buena y agradable. No andéis como insensatos, sino como personas sensatas. Poniendo toda diligencia de cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Cuál es la buena voluntad del Señor? Que ames al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, toda tu mente, que le sirva, que le tema, que le ame, que le sirva. Escogiendo la buena parte. Escoger antes de las cosas del mundo, estar dentro de los atrios de la casa de Dios. Amén. Porque más vale un día en la casa de Dios que 1000 fuera. ¿Verdad? Salmo 84:10. Y escogería yo antes estar dentro de los atrios de la casa del Señor que morar o vivir fuera de estos atrios. Para el buen entendido, el entendido de Dios resplandecerá como la luz del firmamento, como las estrellas perpetua eternidad. Sé entendidos, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Primera de Pedro 1:13 dice, ceñid vuestros lomos. El entender la buena parte, lo que agrada a Dios. No seamos como los demás, que andan con el entendimiento entenebrecido, oscuro, embotado. No, dejemos que el Señor nos abra el entendimiento, que la buena parte es estar dentro de la casa, dentro de alguno de los aposentos donde Dios tiene bendiciones, donde está aquellas cosas santas, donde están los ministros de Dios, donde hacen vida los ministros de Dios. Los ministros de Dios tienen la palabra de Dios, tienen el consejo de Dios, la orientación de Dios, son guías para el pueblo de Dios. ¿Ves? Entonces, Marta estaba afanada con el diario vivir, que Jesús le dijo a los discípulos, no se afanen por lo que han de comer, beber o vestir, porque el Padre sabe de qué tenéis necesidad antes que se lo pida. No afanéis por la riqueza, por los bienes materiales. Jesús enfoca esto porque esto es algo que Satanás siempre usará y siempre usaría para llegarse cerca de los hijos de Dios y ofrecerle esas dádivas, esos bienes, esos regalos, esas glorias, esas cosas que el hombre tiende rápidamente a buscar. Lo que ha de comer, lo que ha de beber, lo que ha de vestir. ¿Ve? Entonces, la Biblia dice que Jesús le dijo, no se afanen, miren las aves de los cielos, vean los lirios del campo, no trabajan, no cosen, no hilan, y yo las mantengo, las alimento y también visto los lirios del campo. Confía en mí. Esta es una palabra para usted y para mí, para todos, porque todos somos tentados en esto, ¿verdad? Por eso es que debemos crucificar, dice, el ser de carne, el ser carnal, el ser que nació de carne y sangre, porque el que nace de carne y sangre es, y la carne y la sangre no puede heredar. El que anda basado a los deseos de la carne no puede agradar a Dios y no puede heredar el reino de Dios, porque la carne para nada aprovecha. El hombre que nació de carne, carne es, no puede ver, no puede entrar en el reino de Dios. Jesús le dijo a Nicodemo, ¿verdad que sí? El que nace de carne, carne, el que nace de espíritu, espíritu. La carne para nada aprovecha, el espíritu es el que da vida. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida.
Entonces Jesús vino a dar una enseñanza muy elevada, ¿verdad? Una enseñanza sublime, muy alta. Y tanto que los maestros en Israel como Nicodemo no la entendían. Pero eso habló del ser espiritual en el cual el hombre debe procurar entrar y poder vencer al ser de carne, que está sujeto a las pasiones, concupiscencias, es atraído, seducido por eso. Así que si el hombre no nace de nuevo y no supera el ser de carne, no puede agradar a Dios, no entrará en la buena voluntad agradable, perfecta de Dios, no tomará la buena parte, la palabra, el oír la palabra, dedicar tiempo a la lectura, a la enseñanza, a la palabra, alimentar su espíritu, su alma, no podrá agradar a Dios. Por eso debemos crucificar, dice, ese ser de carne debemos crucificarlo, hacer que muera. Por eso los que son de Cristo han crucificado su carne en las pasiones y deseos. Los que son de Él. Los que son de Él en verdad van a crucificar eso. Gálatas 5:24 dice, lo van a crucificar. Pablo lo crucificó y por eso Pablo habla en Gálatas 2:20 que ya no vive Él, mas vive Cristo en Él. Y lo que ahora vive en la carne, andando en este cuerpo de carne, lo vive es en la fe en el Hijo de Dios, el cual murió, se entregó por Él, resucitó por Él. Amén. Amén. Entonces conseguimos pues que en Gálatas 6:14 dice, el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. Entonces Pablo dice en 1 Corintios capítulo 11, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Cristo vino y crucificó la carne en las pasiones que había en su cuerpo, porque la Biblia dice que Él nació de mujer, nació bajo la ley, como todos los judíos, como todo aquel que nacía en Israel, nació bajo la ley, nació de mujer, y dice la Biblia que fue tentado en toda nuestra semejanza, pero sin pecado, ¿verdad? Amén. Y conseguimos en Gálatas que nos habla de crucificar, y Pablo crucificó. Ahora Jesucristo también lo crucificó, porque vemos que vino la tentación de Satanás en Mateo 4 o Lucas 4, y escrito está, Satanás, al Señor tu Dios adorará, en su no servirá. No tentarás al Señor tu Dios. Entonces vemos que le vinieron tentaciones, ofrecieron reino, castillo, imperios, buenas posiciones, nombre, renombre, lo querían hacer rey, y él dijo, yo he venido es a hacer la voluntad del Padre que me envió. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Entonces conseguimos que tenía ofrecimiento para posiciones, nombre, renombre o fama, para glorias terrenales. Entonces Jesús crucificó. Hebreos 4, 14, 16 nos habla del sumo sacerdote que venció, y cómo nos llama a tener confianza que si Él venció siendo tentado en toda nuestra semejanza, si confiamos en que Él venció y sus palabras dijo que Él venció y que nosotros también hemos vencido. Amén. Los que somos de Él, los que fuimos en Él, lo que tuvimos en Él antes que apareciéramos aquí, iríamos en las mismas pisadas. Y como le persiguieron, le tentaron a Él, también serían nosotros. Pero como Él venció,
venció, nosotros también venceríamos. ¿Verdad? Amén. Eso está, como dice la Biblia, la predestinación de Romanos 8:28 al 37, como está en Colosenses 2:12, Romanos 6:4, Efesios 1:4 al 10. Los predestinados tuvimos en Él, y nacimos también de carne y sangre. Hubo un nacimiento natural. Jesús tuvo un nacimiento natural. Amén. Nació de mujer, nació bajo la ley. Gálatas capítulo 4, versículo 4, ¿verdad? Al 6. ¿Cómo nació de mujer? Nació bajo la ley. Entonces tú también, como hijo, ¿verdad? Amén, recibe también las mismas persecución, las mismas tentaciones, los mismos ofrecimientos. Satanás te tienta con todas estas cosas. Entonces tú debes aprender a confiar, imitando al Señor. Amén. No hacer tu voluntad, no hacer nuestra voluntad. Y como tú o yo no podemos hacer la voluntad nuestra, la única manera es que tú y yo crucifiquemos nuestra carne en las pasiones, en los deseos nuestros. Eso es rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios, entregarnos total, absolutamente, sabiendo que Él nos pide que le amemos con toda nuestra fuerza, nuestra mente, nuestro corazón, que le sirvamos y que le sigamos, que le temamos, dice la Biblia, que le temamos, que le sirvamos, que le amemos. O sea, es una demanda, una exigencia de Dios. ¿Y por qué Dios pide eso? Porque si no te lo pide, tú no lo sabrías. Te lo pide para que lo sepas. ¿Y para qué? Para que puedas crucificar el hombre de carne, el ser que nació y se formó en este mundo en pecado. Para crucificar ese hombre, porque en el hombre en que tú te formaste, en que yo me formé, no podemos agradar a Dios. No haremos la voluntad de Dios, no entraremos en la voluntad perfecta y agradable, porque ella está sujeta a las pasiones de este mundo y entra en vicio en las cosas de este mundo y no puede agradar a Dios, es carne, no puede heredar el reino de Dios, no puede verlo, no puede entrar, desagrada a Dios. ¿Ve? Las cosas de Dios para el hombre natural son locura, no la puede entender. 1 Corintios 2:14, no la puede entender, no la discierne, porque esto es espiritualmente. Dios exige demanda, ¿y para qué? Para hacer de ti un vencedor. Amén. Para identificarte que tú eres de Él, que tú tuviste en Él, que fuiste crucificado con Él, que antes que tú nacieras te conocía y antes que te formara en el vientre de tu madre o de mi madre, no había elegido. Los que son de Cristo han crucificado las pasiones en su carne. Murieron, ya no viven ellos, mas viven Cristo, vive Cristo en ellos. Y ahora lo que ellos viven aquí en la tierra, lo viven en la fe. Amén. Ellos viven por fe, porque el justo por su fe vivirá. En la fe del Hijo de Dios, que como Él venció, ellos también han vencido. Como Él anduvo, ellos andan. Como Él hizo, ellos hacen. ¿Ve? Ellos siguen las pisadas del Señor, imitando a los apóstoles, en este ejemplo que nos da el apóstol Pablo. Y él dice: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo también se despojó a sí mismo, y por eso el Espíritu a través de Pablo habla a los Filipenses en el 2:5:
haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en la forma de Dios no estimó ser igual a Dios, sino que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Para poder ser exaltado hay que ser crucificado. El mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo, dijo Pablo. Estoy muerto al mundo, estoy muerto a las pasiones, a los deseos, a la concupiscencia dentro de mí mismo. Ha sido crucificada. Ya no vivo para el mundo, ya no vivo para las culturas, las tradiciones, las modas de este mundo. Ya no vivo en el espíritu de este mundo, porque estoy en obediencia. Y el espíritu de este mundo opera, manipula, controla, dirige al que está en desobediencia. Mas yo estoy en obediencia. Acuérdense Efesios capítulo 2. Nos habla sobre el espíritu de la potestad de los aires, el cual opera en los hijos de desobediencia. Pero cuando tú entras en obediencia, ya el espíritu de este mundo no te controla, no te manipula, no es tu dueño, tu amo. Ya tú no haces lo que él te manda. Ya tú tienes otro amo, y ese amo venció al amo de esta tierra, que te controlaba en tu ser natural, porque tú andabas conforme a los deseos de la carne, en las pasiones de la carne, como todos los hombres que nacen y se forman en maldad, son concebidos en pecado, son atraídos y seducidos de sus propias concupiscencias. ¿Verdad? Efesios 1.13 o Santiago 1.13, cuando dice que cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni él puede ser tentado, sino que cada uno de vosotros es tentado de vuestras propias concupiscencias o deseos. ¿Ve? Y siendo seducido y atraído, entonces es allí cuando te hallas siendo tentado, incitado, llamado. Pero bienaventurado el varón que soporte la tentación. Santiago 1.12. Porque cuando haya soportado la tentación y haya pasado la prueba de esa tentación, de ese deseo que te llama, ¿verdad? De eso que está dentro de usted, que te seduce, te llama, te atrae. Si pasa la prueba, entonces recibirá el premio, el galardón, la recompensa, y será dichoso. Por eso usted pelea una batalla. Yo peleo una batalla, peleamos una batalla, ¿sí o no? Amén. Eso es diario. Pero dichoso y bienaventurado el que soporte la tentación. Ahora, ¿cómo tú puedes soportar? La única manera es que el que soportó y venció esté dentro de ti. Entonces, ¿cómo tú puedes vencer? Bueno, si tú tienes el vencedor, tú puedes tener más que seguridad que aunque vengan tentaciones, provocaciones, incitaciones, y tú seas seducido con las cosas de este mundo, y Satanás te venga y te traiga estas cosas, porque él no se va a detener, él siempre va a seguir tentando y ofreciendo. Y es lo que dice Romanos 8, 28 al 37, la predestinación, el preordenamiento. Entonces dice, ¿qué nos separará del amor de Dios? Tribulación, persecución, hambre, desnudez. Que sea tentado con desnudez, con falta de algún bien, con escasez. Sea tentado con alguna persecución, injuria, blasfemia contra usted, falso testimonio o calumnia, hipocresía. Sea tentado, ¿verdad? Con riqueza, con posiciones, fama. Sea tentado con algo que Satanás te ofrece, y que como si tuviera algo llamándote a ir, a estar
hacer. Hermanos, si tú tienes el vencedor dentro de ti, tú puedes estar confiado. Amén. Porque no es que no vas a ser tentado. Sí vas a ser tentado. Pero de todas ellas tú vencerás las tentaciones, porque el que venció está dentro de ti. Entonces lo que tú tienes que asegurarte es que el Señor vencedor, el que venció las concupiscencias, las pasiones, las crucificó, esté dentro de ti. Asegúrate que Él ya viva dentro de ti. No es vivir en una apariencia, en algo, como dice, parecido. Es que tú tengas garantía, confianza, porque ya la palabra te asegura, te afirma, te confirma de que Él está dentro de ti. Es como la Biblia dice que 1 Corintios 10:12, que si alguno piensa está firme. No es que tú pienses, es que la palabra te diga que tú estás firme. Que tú sepas que está dentro de ti. Ahora es que la Biblia dice que Jesús en los días de su carne, el Señor en los días de su carne, en que tuvo aquí un cuerpo de carne, dice la Biblia que tuvo que rogar y con lágrimas, dice Hebreos 5:7, para ser librado. Y en Getsemaní Él oraba, capítulo 26, versículo 39, 40, 41. Oraba para no entrar en tentación. Por eso hay que imitar. Como Él fue, somos. Como Él hizo, hacemos. Por lo que Él pasó, pasarás tú y yo. Amén. Si al padre de familia le hicieron eso, también a los hijos. ¿No es así? El Espíritu de Cristo es el que viene a ti y a mí. Entonces, si es el Espíritu del Hijo, de que el cual clama, Abba, Padre. Varón de dolor, experimentado en el quebranto, en el sufrir. Tú también tienes que pasar por eso. Entonces Él tuvo que rogar. Oraciones, ruegos, súplicas, gemido, porque si es posible, pasa de mí esa copa. ¿No es así? Señor, no aguanto más. Voy a abandonar. Señor, voy a dejar. ¿Estamos entendiendo? Ya no puedo seguir esta firmeza. Ya no puedo seguir esta fidelidad. Ya no puedo seguir con ese cargo. Ya no puedo seguir ejerciendo en este oficio. ¿Ve? Vas a ser tentado a abandonar el cargo, el oficio, tu posición de santidad, de fidelidad, de integridad, de servicio, de entrega, de consagración, de pureza. Vas a ser tentado a abandonar esa posición, ese lugar. Entonces tiene que rogar y decir: si es posible, pasa de mí esto, Señor. Deja yo que pasar más por este camino de sufrimiento, de padecer, exponiendo mi derecho, sometiéndome más. Entonces ahí cuando el Señor dice: si la visión tardare, espera. Lo que te prometí, si tú ves que tarda, que pasa tiempo, ¿y hasta cuándo, Señor? Si tú prometiste esto, aquello, y pareciera estar en la misma posición, en el mismo lugar, no crezco, no avanzo. Pareciera ser que no salgo de esta tentación, de esta incitación, como si todavía soy esclavo de este mismo pensamiento. Ese espíritu todavía sigue tentándome, sigue provocándome. Soy atraído, seducido por esto, por aquello. Pareciera que no avanzo. Pasan los años. Entonces ahí cuando tú entonces tienes que tomar Habacuc 2:3, que aunque la visión tardare, espéralo con paciencia, porque se apresurará hacia el fin. Tiene su día, su hora, su mes. Pacientemente debo esperar en el Señor. Pacientemente debo esperar lo que Él me prometió, sabiendo que Él es fiel y verdadero.
Y el Salmo 40, pacientemente esperé en el Señor y se inclinó a mí. Pero él estaba orando y escuchó mi oración, estaba orando, ¿verdad? E inclinó pues su cetro, me concedió mi petición, porque Dios no desprecia un corazón que persevere, humillado a Él, orando, pidiendo, el Señor, Señor, la necesidad de orar siempre, la viuda, ¿verdad? Entonces Dios dio respuesta. Entonces muchas veces tú o yo pareciera que estamos todavía en el mismo nivel o siendo tentados por el mismo espíritu, como si no hemos vencido todavía esa área, esa parte en nosotros, ese espíritu que viene, que nos ofrece, que nos atrae, que nos seduce, donde somos tentados, quizá en cosas del mundo, en cosas materiales, en ser famoso, popular, tener un buen nombre o renombre, ¿ve? O vestir o andar o hacer como hace la gente del mundo, ataviarse o arreglarse o andar como andan la gente del mundo. De repente eres tentado con ese espíritu, atraído, seducido, pero Dios te dio una promesa. Entonces te da la línea, te dice: si me tienes a mí, lo vencerás. Pero es necesario que en la aflicción, en las pruebas, tú alcances la perfección. Amén. Porque lo vas a llevar dentro. Es donde Dios forja, donde Dios prepara, donde tú experimentas en sí mismo, en carne propia. Tú lo sufriste, lo padeciste. Está en Hebreos 2:10. En el sufrir, aunque era hijo, en el sufrir aprendió obediencia y llegó a ser autor de eterna salvación. Entonces, sé imitadores de Cristo, sé imitadores de Dios. Dios se encarnó y nos dio el método, la forma, la línea, nos trajo la revelación, trajo la obra, cómo tú y yo podemos vencer. Rabí, come, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Entonces Jesús le dijo en Mateo 6, 24, 25, 26, le dice: nadie puede amar a dos señores, o ama a uno o aborrece al otro, o menosprecia, considera a uno o menosprecia al otro. Nadie puede amar a Dios y la riqueza. No afanéis por lo que ha de comer, beber, vestir. No, miren el ejemplo. Entonces Jesús vino a hacer la voluntad de su Padre, a traer la gloria de su Padre manifestada en obras, en hechos, en la sencillez, en la humildad, de obediencia total a la palabra. Mateo 5, 43, 44. No vino en su nombre, vino en el nombre de su Padre. Vino para que el nombre de su Padre sea exaltado. Glorifica tu nombre. Y el nombre de Dios glorificado en la humildad, en la sencillez de la obediencia a la palabra de Dios. Cuando tú obedeces, cuando yo obedezco, y somos humildes de corazón, como Jesucristo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, imitemos al Señor. Es entregarse a la voluntad del Padre, entregarse a la voluntad escritural y caminar en obediencia. Entonces exaltamos el nombre de Dios. Dios se exaltó en Cristo. Dios fue glorificado en Cristo. San Juan 12, 28, si el Hijo es glorificado, el Padre es glorificado en el Hijo. Amén. Entonces conseguimos, hermanos, que no es que tú no vas a ser tentado. Bienaventurado el varón que soportare la tentación. Ahora también nos dice la Biblia que tú debes tener por sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas. Tenga por gozo completo, absoluto, cuando tú halles en la atmósfera siendo probado por aquí, por allá. Dichoso usted, porque es ahí donde Dios te está forjando, donde Dios te está preparando, capacitando a algo mayor y mejor.
Porque ¿para qué Dios va a permitir una prueba y otra si no tenga un objetivo, no tenga un blanco donde dar, si no haya Dios pensado algo mejor donde tú tienes que estar? No tiene lógica. Dios se está preparando porque hay algo mejor para usted. Y que tú pasas de un nivel a otro. Ahora, si tú todavía te encuentras como estancado en un nivel, porque pasan los días, pasan los meses, pasan los años y sigue siendo tentado como el mismo espíritu, ¿verdad? Con la misma tentación, pareciera ser el mismo espíritu en diferentes escenarios, o te encuentras en el mismo escenario, porque caíste y te levantaste, pero volviste a caer en el mismo espíritu, con la misma tentación, con la misma lascivia o concupiscencia a la cual les ha traído o fuiste o has sido. Bueno, aquí hay que estudiar bien el asunto, porque quién es aquel día que sucedió algo que no pasó, o que pasó que sucedió que no vino de la boca de Dios. ¿Verdad que sí? Entonces nos toca escudriñar las escrituras, examinarlo todo. Dice la Biblia, 1 Tesalonicenses 5:21, San Juan 5:39, que escudriñarlo. Venía el libro de Jehová a inquirir en la ley, ¿verdad? Empezá a orar y clamar. Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes, ocultas que tú no conoces. Hay que buscar qué está pasando, Señor. ¿Verdad? Examinaré mi vida. ¿Qué está pasando? No tengo a Cristo. No está en mí. Porque dice que está en mí. ¿Verdad que sí? Examinaos vosotros mismos. ¿Será Dios me reprobó? ¿Estoy reprobado? ¿Qué ha pasado? Pero hay algo que hay que tomar el balance. Pero si estoy reprobado, ¿por qué sigo tentado? Y siento que peleo, pero caigo. ¿Verdad? 2 Corintios 13:5. Entonces aquí dice, si todavía estoy peleando y siento algo que se opone, pero no lo venzo, entonces todavía no me ha rechazado, todavía no estoy reprobado. ¿Estamos entendiendo? Entonces esas cosas son muy importantes. Claramente que el que ha hecho morar en nosotros, dice Santiago 4:5, no anhela celosamente. ¿Y por qué? Bueno, porque Él es celoso. Y al que toma por hijo castiga y azota. Dice la Biblia, disciplina y castiga y azota al que él ama. Hebreos 12:4 y 5. Entonces, es celoso, fuego consumidor, que dé el pago en persona al que le aborrece. Entonces tenemos que conocerle que Él es fiel. Dice que guarda el pacto y la misericordia, dice Deuteronomio 7:9, 7:10, Deuteronomio 4:24. Hay que conocerle. Conoce pues, Él es fuego consumidor. Ahora, esto es necesario, hermano, porque Él dijo que ya Él venció y que todo poder lo tiene Él. ¿Verdad que sí? Pero ese poder te lo dio a ti. ¿Y por qué yo no he vencido? ¿Por qué no he vencido esa tentación, ese deseo? ¿Por qué no he vencido esa concupiscencia dentro de mí? ¿Por qué todavía ese espíritu me vence? ¿Por qué caigo? Entonces ha crucificado tu carne en las pasiones y deseos. Entonces quiere decir que hace falta esforzarnos, ser diligente. Hebreo 2, ser diligente en las cosas que hemos oído.
Ser diligente, poner interés. Y añadí a vuestra fe virtud. Busca el Señor y busca su poder. Primera de Crónicas 10:11. Porque David iba creciendo y el Señor estaba con él. Entonces busca el Señor y busca su poder. Efesios 6:10. Fortalezcanse en el Señor, en el poder de su fuerza, y tomen toda la armadura de Dios. Hay que añadir a vuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad. Hay que crecer. Entonces quiere decir que nos falta esforzar y ir añadiendo. Al ser diligente, indagar, inquirir, buscar la razón, la raíz del porqué. Entonces, cuando vamos a añadir lo que no hace falta, y añadimos a nuestra fe virtud, tiene que haber poder manifestado. Porque Dios dijo que me dio todo el poder para yo vencer toda fuerza del enemigo, y nada me hará daño. A su nombre. Entonces la Biblia me dice a mí que si Él está en mí, ya yo vencí. Ahora yo debo asegurarme de que está en mí. No que esté sobre mí, ni que esté conmigo al lado, sino que esté dentro de mí. Porque si uno piensa que está firme, mira que no cae. No es que pensemos. Porque dice la Biblia que el corazón piensa, pero engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Yo es Jehová, el Señor, soy el que conozco. Ahí está Jeremías 17, 9 y 10. Cañoso y perverso más que todas las cosas, el corazón. Y de adentro del pensamiento del corazón sale lo malo: adulterio, mentira, engaño, falsedad, hipocresía, todas estas cosas. Mateo 15, cuando el Señor habla sobre lo que contamina al hombre. Entonces conseguimos que no es pensar, es asegurarnos. ¿Y qué es lo que te da seguridad? La palabra. Porque pasará cielo y tierra, mas la palabra no. La palabra de Dios no pasará. Entonces, es la verdad que te hace libre, la palabra. Entonces debes asegurarte en la palabra de Dios, que garantice la palabra que Dios está sobre, con y dentro. Como Padre, como Hijo, Salvador, Padre Creador, Hijo Salvador, y como Espíritu Santo Consolador dentro. Y cuando está dentro ya tú venciste. Porque no vives tú, mas vive Cristo en ti. Y entonces ya tú sabes que mayor es el que está dentro de ti que el que está fuera de ti. Y el que está fuera vendrá, pero el que está dentro ya venció. Venció el que va a venir a tentarte. Le quitó el imperio a Satanás, le quitó el imperio a la muerte. Dale los aplausos, hermano, dale gloria a su nombre. Amén. El que está dentro de ti ya venció el pecado, el infierno, la muerte, al diablo. Deshació las obras del diablo, le quitó el imperio que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. Entonces lo importante es asegurarte que Él está dentro. Ahora, la Biblia dice entonces que cuando Él está dentro, Él es un espíritu pacífico, amoroso, misericordioso, compasivo, amigable, de extrañable misericordia, manso y humilde, servidor, es santo, es puro, es temeroso. ¿Ve? No procura el bien de él mismo, sino del otro. No se goza en la injusticia, pero se goza en la verdad. Todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera. ¿Ah? No es jactancioso, no. Altivo, soberbio, arrogante, no. Creído, no. Enorgullecido, tampoco. Manso y humilde. Cuando Él está dentro, entonces dice la Biblia que la vida de aquel donde Él está es una vida de servicio. Ama a Dios con todo su corazón, su fuerza, su mente, todo su ser, espíritu, alma, lo consagra. Es para vivir a la voluntad de ese Dios.
Viene a vivir conforme a la palabra, no viene a quebrantar la palabra, no le quita, no le añade. Es temeroso, respetuoso. Y su vida es una vida de oración. Porque Cristo en los días de su carne oraba, ayunó y con lágrimas y llanto. ¿Ve? Entonces el Espíritu gime en nosotros con gemidos de llantos, lágrimas. Hay que asegurarse que Él esté adentro. Hay que asegurarse que Él esté adentro. Amén. Porque la Biblia dice que Judas estuvo con el Señor, pero el Señor estaba dentro de Judas. Judas no recibió el Espíritu. Y aunque tenía apariencia de ser un predestinado, aunque había sido escogido para estar entre los 12, pero no había sido escogido ante la fundación del mundo para ser conforme a la voluntad del Hijo de Dios. No, había sido escogido, apartado. Dios, conociendo el fin del principio, lo miró y lo vio que era una simiente mala. Pero estuvo entre los 12, entre los llamados, y él era diablo. Él era diablo. El hijo de perdición. Y al final dio a conocer lo que estaba en él. Por eso el creyente debe asegurarse por la Biblia de ser una simiente predestinada de Dios, escogida ante la fundación del mundo. Y a él lo va a acompañar persecuciones, vituperio, escarnio, blasfemia, injuria. Va a ser un varón de dolor. Va a sufrir a causa de la justicia. Va a tener carácter de Cristo. No vino a ser servido, sino a servir. No tiene satisfacción en que le sirvan, sino en Él servir. No en que le den, sino en Él dar. Y cuando da de corazón y desprendido, con generosidad y liberalidad. No espera que le pidan. Él, viendo la necesidad, se desprende y da. Y da, dice, voluntariamente, espontáneamente. Eso brota dentro de él. Eso es el carácter del Señor cuando está dentro de uno que ha sido un vaso de misericordia, elegido y escogido para traer la gloria de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Asegurar vuestros corazones. El tiempo está a la mano, hermano. Amén. Hay que tomar seriamente la palabra de Dios, porque Dios está pidiendo, demandando de nosotros. ¿Y por qué Dios pide esto? Para que tú seas confirmado y tengas seguridad del llamamiento de Dios en tu vida, de la elección de Dios para ti. Porque Dios necesita que tú te asegures. Dios no quiere gente que ande a la aventura. Dios quiere que sus hombres tengan confianza. Darte seguridad. Y esa seguridad única en la Biblia es su palabra, que te aclara las cosas, que te saca de la confusión. Porque no todo aquel que dice Señor, Señor, no aquel que dice al Dios Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. Entonces debe haber una seguridad, y esa seguridad es la palabra. Dios no es Dios de confusión. La Biblia dice que Dios es un Dios de paz y que Dios te llamó a paz. Dios no te llamó a esclavitud, a una incertidumbre, una desconfianza, una zozobra, una pesadumbre, una intranquilidad. ¿Ve? No, Dios te llamó a paz. Ahí está, la palabra habla en 1 Corintios 7:15, que Dios te llamó fue a paz.
San Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Filipenses 4:7 dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón en Cristo Jesús. Que viene y guarda tu corazón es en Cristo, en el ejemplo que Cristo te dio, y tú andas y vives en ese mismo andar de servicio, de entrega, de consagración, íntegro a la palabra. Guarda tu corazón, a paz te llamó Dios. Entonces debe haber confianza. Por eso es que Dios procura que tú y que yo le conozcamos, para ser libre de todo espíritu que trata de esclavizarnos, agobiarnos, intranquilizarnos, para hacernos libres de esos espíritus que quieren mantener a nosotros acongojados, desanimados. Dios quiere por eso que tú le conozcas, que Él es fiel. Él guarda el pacto y la misericordia con los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Y cuál es el mandamiento? Que le ames con todo el corazón, con toda tu fuerza, toda tu mente. Que le sirva, que le siga, que le temas. ¿Qué temer a Dios? Temer a aquel que tiene poder para matar el cuerpo y destruir el alma en el infierno. A ese temer. Dios quiere que tenga confianza en Él. Por eso Él se asegura de que tú le conozcas. Dios es fiel, verdadero, guarda lo que Él prometió. Ahora, Él te demanda que examínalo todo, escudriña las Escrituras. ¿Ve? Porque Él quiere hacer de ti algo mejor, algo mayor. Dios quiere que tú crezcas, avance, sea mejor de lo que eres, mayor de lo que hoy es. Y el Señor os haga 1000 veces más de lo que soy hoy, le dijo Moisés al pueblo. Amado, dice el apóstol Juan, yo deseo que tú prosperes y que tengas salud como prospera tu alma. Mira que te mando que te esfuerces, no temas, no desmayes. El Señor tu Dios va contigo donde quiera que vaya, pero que te mando que sea valiente. Cobra ánimo, esfuérzate, fórzalo a entrar, esfuérzate a entrar por la puerta. Avanza, no te detengas. Añade a tu fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, hasta llegar a la plenitud de Dios, amor. Añade. Fortalécete en el Señor, en el poder de su fuerza. Toma toda la armadura de Dios. Busca el Señor, pero busca su poder. Porque en la mano de Dios está el dar poder a todo. La riqueza y la gloria proceden de Dios, pero todo depende de tu fe. Todo depende de tu fe, y tu fe es una obra que demuestra que tienes fe, que le crees a Dios. Porque cuando Abraham le creyó a Dios, la Biblia dice que tuvo una demostración de obra. Y el Señor le dijo, ya sé que a Dios teme. Entonces, ¿cómo podemos llegar a lograr esto? En una actitud de fe. Tenemos fe porque creemos. Creemos, entonces tenemos fe, entonces actuamos. Irrumpimos entre situaciones o circunstancias difíciles, sabiendo que hay uno que nos prometió y es fiel y verdadero a su palabra. Y si yo actúo en esa actitud, creyendo lo que Él prometió, y voy guiado por el Espíritu, y lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo por la palabra, sabiendo que la palabra no pasará, entonces Dios me va a dar la victoria. Amén. En lo que emprendo, en lo que me he enfocado a lograr, sabiendo que es aprobado por Dios, que es la voluntad de Dios. No que esté afanado y turbado, sino que estoy aprobado por la Biblia, que lo que estoy haciendo, lo que estoy emprendiendo, a lo que me enfoco, va basado al reino, en buscar el reino, como orar, ayunar, lectura de la palabra, escudriñar las Escrituras, buscar más santidad, más obediencia, más consagración, más humildad, más mansedumbre, más servicio, más entrega, más consagración,
cambiar, morir al mundo, a sus vanidades, a sus vanaglorias, a sus tradiciones, a su cultura, crucificar la carne en las pasiones y deseos. Cuando yo voy en pos de eso, yo tengo el respaldo de Dios, porque estoy buscando el reino de Dios y su justicia. Lucas 12:31. Yo sé que lo demás, el comer, el beber, el vestir, el calzado, ¿verdad? En que Dios sabe que si soy padre tengo hijo y tengo responsabilidad con hijo, y si soy esposo tengo responsabilidad con esposa, y si soy hijo tengo responsabilidad con padre, demanda de honra, ¿verdad? Que si pertenezco a una familia tengo una demanda en esa familia, en un vínculo de paz como miembro de esa familia, formar parte de esa familia, hacer vida de esa familia. Entonces Dios sabe lo que necesito antes que lo pida. Entonces Él sabe de que tenemos necesidad. Entonces yo busco primeramente el reino de Dios. Busco a Cristo, que es el reino, que lo tiene todo, que es el todo. Busco de imitarlo a Él, de servirle a Él, seguirle a Él, las pisadas de Él, el ejemplo de Él. Entonces Él me va a dar lo que yo necesito. Dale pues los aplausos al Señor. Dale gloria, iglesia, a su nombre. Entonces todo lo demás me viene por añadidura. Dios sabe que entonces necesito un techo para tener bajo techo a mi esposa, a mis hijos, ¿verdad? Dios se va a encargar de darme el techo. Dios lo va a encargar. Dios sabe que comen, beben, visten, se va a encargar. Miren las aves del cielo, ve los lirios del campo. Esto es tener confianza en la palabra de Dios. Ahora me rindo a la voluntad del Señor, a los propósitos del Señor. Que la Biblia dice que somos hoy llamados a la restauración de todas las cosas. Y como fue, será, y como se hizo, se hará. Y somos la continuidad de la iglesia apostólica, la continuidad de los hijos de fe de Hebreos capítulo 11, de la iglesia que nació el día de Pentecostés capítulo 2 del libro Hechos. Y nadie decía ser suyo lo que tenía. Y vendieron sus heredades, sus casas, sus propiedades, y lo vinieron y lo entregaron a los pies de los apóstoles. Y los apóstoles administraban eso y repartían con liberalidad, conforme a la necesidad que había. Bueno, Señor, es algo más elevado. Tú pides que te ame con todo el corazón, con toda la mente, con toda la fuerza. Lo que pide Dios. Y tú dices que en este tiempo es necesario que los cielos arriba retengan a Jesús hasta la restauración de todas las cosas que Él anunció por medio de sus siervos los profetas. Entonces tiene que haber una restauración total. El libro de los Hechos no dice amén porque todavía están los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Entonces yo soy continuidad del Espíritu Santo. Soy continuidad de la iglesia apostólica. Pero ¿por qué entonces la iglesia apostólica, los hombres, las mujeres, los creyentes, la familia, vendían sus casas? Sabiendo usted que esa gente necesitaba su casa. Tenían hijos. Porque Dios tenía un propósito. Dios tenía que sacar el evangelio de Jerusalén, de Judea, de Samaria y hasta lo último. Pero si ellos entonces tenían todavía casas, propiedades y bienes en Jerusalén, en Israel, en Judea, entonces tenían algo pegado, terrenal, donde podían volver. Entonces el Señor puso en ellos. Dios trabaja de una manera misteriosa, inescrutable su camino, insondable su juicio, ¿verdad? Dios produce un querer, un hacer por su buena voluntad. Dios produjo en ellos una voluntad buena, perfecta y agradable. Despréndanse de lo que tienen. ¿Qué te parece? ¿Por qué? Porque Dios quería que ellos fueran misioneros. Y que saliera Aquila y Priscila, ¿verdad? Andrónico y Julia. Ajá.
Tenían que salir. Tenían que desprenderse de lo material. Cuando Dios llama a Abraham, le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Vive en tienda. Sal de tu tierra. Ve a esta tierra como misionero. No te apegues a lo material. Vive en tienda. ¿Por qué? Porque cuando te diga levántate y camina hacia el sur, levántate y camina al oeste, no vas a estar mirando como Lot y la mujer de Lot, que tenía una casa en Sodoma con todo. Tu corazón no va a estar en esa casa, en los bienes materiales. Tu corazón no va a estar afanado y turbado con lo que tienes en casa. La buena nevera, lavadora, cocina, empotrada, los juegos de vajilla, los enseres de la cama. Tu corazón no va a estar pegado al buen carro y a las buenas cosas que tienes allí. Poner la mirada en las cosas del cielo, donde está el Señor sentado arriba, no en lo de abajo. Cuando Dios te diga levántate, recoge la tienda, recogiste tu tienda. Enrollaste las cuerdas, la tela, las estacas, empacaste, hiciste tus enseres, colocaste encima de un asno y camina. Pero si hubiera hecho una casa artesonada de madera, de buena madera, con ladrillos, y hubiera hecho tremenda cocina, sala, estar, ¿verdad? Hubiera hecho una terraza. ¿Ah? Me voy. Y mi casa. Y la mujer de Lot decía: mi casa. Y estaba arrastrando a Lot. Por poquito no se pierde Lot también. Hay que morir. Lot no había muerto. Abraham tuvo que decirle: mira, Lot, no quiero altercado entre tus pastores y mis pastores. No hay altercado, problema entre tú y yo. Somos hermanos, tú eres mi sobrino, has estado conmigo desde tu juventud. Te he enseñado el trabajo ahora. Decide, hijo. Lot tenía que rendirse y decir: ¿a dónde iré? Si tú eres el padre de la fe, a ti fue que Dios te llamó. Dale un aplauso. ¡Alabanza! ¡Dígalo, sea! Soy alabanza en esta hora. Amén. Amén. Pero Lot no había muerto. Así mismo, no había crucificado las pasiones en su carne. No reconoció que Abraham fue el que recibió el llamado de Dios y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Y que había sido bendecido por medio de Abraham. Él no reconoció esto. Cuando Abraham le dijo así, le dijo a Abraham: mira, tiene toda la tierra delante de ti. Escoge, lo puso a prueba. Era Dios poniéndolo a prueba. Y Lot miró hacia la llanura y vio las tierras que iban rumbo a las ciudades de las llanuras, Sodoma, Gomorra, las grandes ciudades de los placeres, de los deleites, de las cosas carnales, de las cosas que llama al hombre natural. Y dijo: me voy por esta dirección. Entonces Abraham dijo: bueno, si tú coges hacia allá, yo agarraré hacia acá. Abraham, estoy tan seguro que como hombre de Dios esperaba que él dijera: no, tío, perdona, yo voy a poner carácter a mis pastores, los voy a reprender y exhortar, le voy a poner líneas de justicia, que si oigo otra vez de la discordia y del pleito y del chisme y de la blasfemia y todas estas cosas, voy a castigarlo con un duro azote de vara. Porque yo no voy a ser mal agradecido. Voy a agradecer a Dios por haberte elegido, llamado para bendecirte, para ser bendición. Y yo he sido bendición y soy bendición por ti. A su nombre. Él hubiera tomado esa decisión
Pero Abraham vio que él no tenía esa decisión y lo dejó a su deseo. Eso era Dios en Abraham, porque Dios le da el libre albedrío al hombre, pero el hombre tiene que aprender a decidir por lo mejor y sea agradecido, porque el que paga mal por bien, el mal no saldrá de su casa. Él tenía que reconocer, no reconoció, porque como ya tenía servidores, como ya tenía bastante ganado, también viene, se quiso ser igual a Abraham, se quiso igualar a Abraham, e ignoró la elección y el llamado, y por el cual Dios había bendecido. Por eso es, hermano, que Dios le da el libre albedrío al hombre, pero le da el buen entender al hombre. El hombre es un ser pensante, piensa, analiza, reflexiona, recapacita. No porque ya tiene, te vas a exaltar. Entonces ve donde cayó Lot. Y mira donde cayó su mujer y sus hijas. Y vea lo que estaba en la mente de sus hijas. Vea la Biblia, léala. Porque en el ambiente donde se criaron, la atmósfera que le rodeó, eso se formó en las hijas de él. La mujer murió convertida en una estatua de sal, porque tenía el corazón puesto allí. Dios libró a Lot por medio de Abraham, y Abraham, dice, rogó a Dios para que Dios salvara al menos 10 y librara a la ciudad. No halló 10, si no hubiera librado por medio de 10 a toda la ciudad. Y sacó a Lot, a su mujer y a sus 2 hijas, y salieron. Pero en el camino, todavía en el camino, tu corazón te estaba allá. ¿Dónde está puesto su corazón? Dios te sacó de Egipto, te sacó de Sodoma y te llevaba por el camino. Pero entonces, si usted todavía en su corazón, andando en el camino, tiene la mirada puesta todavía en el pasado, en la casa, en lo que Dios te dio, en aquello que Dios dijo, te saco de ahí, te quito de ahí. Si su corazón todavía está puesto allí, podemos convertirnos en estatua de sal. El Señor aún a Pedro le dijo: Pedro, me ama más que a esto, más que a los peces. Sí, Señor, bueno, anda a apacentar, anda a pastorear. Pedro, cuando vino la persecución, Pedro volvió a la barca, volvió al pasado. Los discípulos, los apóstoles volvieron al pasado. El Señor tuvo que ir otra vez a buscarlo a la orilla del mar. Pasando a la orilla del mar los llamó. Otra vez volvió allá porque habían regresado al pasado. Decepcionado, descorazonado, acongojado, atribulado, cuando Dios no quería eso, pero su corazón todavía no estaba convertido. Eso pasa cuando un corazón no se convierte. Todavía los propósitos del Señor con sus elegidos fue a buscarlo. Entonces conseguimos que el Señor libró a Lot y a su mujer, y en el camino todavía la mujer tenía la mirada en la casa tesorada que tenía, en los grandes placeres y deleites que había. Y se le dio la orden: huyan a los montes, no miren atrás. Hay que poner la mirada en las cosas de arriba, hermano. Hay que buscar el reino de Dios y confiar que lo que tú necesitas, Dios te lo va a dar. Amén. Viene por añadidura en gracia. Entonces, corriendo, huyendo al monte, saliendo donde Dios los sacó, porque fue Dios que los sacó en su misericordia. Por la oración, por el gemido, por la intersección de Abraham como elegido ante el Señor. La insistencia, la perseverancia: Señor, si haya 50, si haya 40, si haya 30, si haya 20, si haya 10. Y seguía orando. Y todavía huyan a los montes, no miren atrás. La mujer todavía con el corazón puesto en lo terrenal.
sabiendo que lo que estaba allá era cayendo fuego, azufre. Una bomba nuclear le metió el Señor explosiva a Sodoma, a Gomorra, para acabar con el pecado, la inmundicia, la perversidad, la inmoralidad, homosexualismo, lesbianismo, prostitución, toda clase de perversidad, idolatría. Entonces todavía mira atrás. Y después que sucede esto, las hijas de Lot mira por donde cayeron. Porque Lot fue el culpable. El culpable fue Lot. Y Lot estaba inclinado al vino, al gusto y al placer. Porque las hijas le dieron vino, quiere decir que a él le gustaba el vino. Y las hijas sabían que le gustaba el vino, que le gustaba emborracharse. No era un justo. La Biblia dice: este es justo que clamaba al Señor. Sí, es así. Hay gente que todavía clama al Señor, pero su corazón es recto ante el Señor. Y la hijas sabían: démosle vino a mi papá. Y lo emborracharon, cometieron el pecado. Después la otra dijo: bueno, ahora te toca a ti, vamos a emborracharlo hoy también. Seguía la parranda. En tiempo de juicio, imagínense eso, hermano. Gente que no tiene temor a Dios. ¿Saben lo que está cayendo la tierra? Que está cayendo juicio. Y todavía quieren andar en placeres. Y todavía quieren andar en perversidades. Todavía tienen pensamientos inicuos, impíos. ¿Ah? Y de ahí salieron dos ciudades perversas que Dios aborreció. Y fueron enemigos del pueblo de Dios: los edomitas, los amonitas y moabitas. Estas cosas tienen altura, anchura y profundidad. Hay que sacárselas, que la gente vea. Por eso Abraham era el amigo de Dios. Abraham era el amigo de Dios. Abraham fue que Dios le reveló su secreto. Lot no quiso reconocer, no quiso aceptar que su bendición se la había dado Dios a través de Abraham. No se humilló cuando pasó eso. Tiene toda la tierra. Él le ha dicho: no, mi tío, no, tú para mí eres mi padre. No. Tenía que decir como decía Eliseo a Elías: vive Jehová y ve tu alma, que no te dejaré. A donde Dios te enviare, iré yo. ¿Ve? Y te serviré, porque Eliseo lo que hacía era servir a Elías. Amén. Y cargarle la mochila, como dicen los mexicanos, cargar la mochila. ¿Ve? Lavarle los pies, preparar los alimentos, llevar el agua. Vive Jehová, que no te dejaré. Vive Jehová y ve tu alma. Él no hizo eso. Él no hizo eso. Por eso cayó donde cayó Lot. Y trajo esa desgracia en su familia. Cuando la gente no muere a la carne, no muere a sus pasiones, a su deseo, y quiere andar en su deleite y placer, en su propia voluntad, no llega a entender que Dios le llama a que entregue todo, que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea irreprensible para la venida del Señor. Que le amemos con toda la fuerza, con toda la mente, con toda el alma, con todo. Que le temamos, que le sirvamos. La gente cae en desgracia porque anda afanado y turbado en tantos quehaceres. Se afana en este mundo. La mirada está en la cosa de la tierra, no en la de arriba. Se le pasa por alto que el Señor diga: yo sé de qué tiene necesidad. Búscame primero a mí. Enfócate en lo mío. Ora y ayuna por lo mío. Trata de afirmar tus pies.
tener confianza, seguridad por mi palabra, que ya yo estoy dentro de ti, entonces todo lo demás vendrá por añadidura. Todo. Y entender la buena voluntad de Dios en el llamado, que si Dios te llamó para un ministerio y el Señor te dijo, no te afanes por eso, porque tendrás que desprenderte de la casita, tendrás que desprenderte de aquello que tiene allá, de la cocina empotrada y de la nevera. Tendrás que desprenderte de eso porque te llevo a otro lugar. Es mejor que viva en tienda. ¿Verdad? Ejemplo está en Jeremías 35, el ejemplo de los recabitas, que su padre le mandó, venía del padre de Reca, y el Reca le mandó a sus hijos que vivieran en tiendas y que no bebieran vino, que no se pegaran a lo material, porque cuando Dios moviera y dijera, mira, tienen que salir, no tuvieran su mirada en lo terrenal, recogieran sus tiendas y les fuera mucho más fácil recoger los enseres, colocarlo encima en los lomos de los burros, de los camellos y salir. En sí nosotros somos aquí en la tierra extranjeros y peregrinos. Por eso Jesús enseñó, no pongamos la mirada en las cosas de la tierra. Por eso Jesús nos dio el ejemplo que vino fue a hacer la voluntad de su Padre que está en los cielos, y no tenía la mirada puesta en lo terrenal, en las glorias terrenales. Le ofrecieron imperio, el reino, le ofreció Satanás. Los judíos querían hacerlo rey de ellos. Por eso Jesús dijo, el que no toma su cruz y viene en pos de mí, no es digno de ser mi discípulo. Es aprobado por Dios. No agrada a Dios. El que ama más a papá, mamá, hermano, hijo, esposa, esposo, más a los bienes de este mundo que a mí, no es digno, dijo el Señor. Así que Dios exige, demanda de nosotros. Entrar en la perfecta voluntad de Dios no es cualquier cosa. Pero ejemplo ha quedado. El ejemplo quedó de Abraham, el padre de fe, que cuando Dios lo llamó salió, pero en el camino se desvió, pero Dios lo hizo regresar. Lo hizo regresar. ¿Ve? Y él corrigió el error. Conseguimos el ejemplo. Conseguimos el ejemplo entonces de Eliseo y Elías. Eliseo no dejó a Elías. ¿Ves? No lo dejó. Entonces lo que quedó de ejemplo para no seguir fue la desobediencia de Lot. No reconocer, no humillarse a quien Dios había puesto para que fuera sobre él, para ayudarlo y para que fuera bendición también. Pero tenía que mantenerse sujeto. Ahí vemos la Biblia, el ejemplo de Pablo. Dejó todo, lo último dice por basura, para poder ganarse a Cristo. Teniendo capacidad, teniendo virtud, teniendo aún reconocimiento en los que eran con él, los que eran contemporáneos con él. Él dice que los sobrepasaba, era mayor en virtud, en conocimiento, en servicio. Pablo tenía entonces cómo estar en un buen lugar, en una buena posición. Pero el Padre reveló a Pablo el misterio, y Pablo recibe la revelación. Entonces, cuando recibe la revelación, se crucifica a sí mismo, muere en sus pasiones y deseos, crucifica las pasiones y deseos en su carne, estima todos sus grados, sus niveles, su conocimiento, lo estima como basura, y toma el sufrir con aquellos pobres del Evangelio de Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, con esto estoy terminando. La hora está a la mano. Pensemos bien.
Si Dios hizo que esa gente vendiera todo para que pudieran desprenderse y salir a los lugares más allá de Jerusalén, de Judea, de Samaria, para poder ser usado en las manos de Dios, porque había necesidades en aquella gente que estaba fuera de Samaria, de Jerusalén, de Judea, de oír el evangelio, y quien tenía el mensaje eran ellos. Entonces Dios tenía que colocar un sentir de desprendimiento para poder salir y hacer la voluntad de Dios perfecta y agradable. Que Dios produzca en usted el buen sentir, el buen querer. Que usted o yo nos dejemos guiar por Dios. Dejemos que sea Dios. Muramos, crucifiquemos las pasiones de nuestra carne. Hermanos, si Dios le pone un sentir a usted de algo, examinemos por la Biblia. Y aunque te sea duro ese sentir, ese querer, esa voluntad de Dios, esa demanda de Dios, aunque te sea duro, tú tienes que decir, como dijo Pedro y los demás: ¿a dónde iremos? ¿A quién iremos? Solamente tú tienes palabra de vida eterna, Señor. Aunque sea duro lo que tú me exiges, aunque sea duro tu demanda, Señor, ¿a dónde iré? ¿A quién iré? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Hermano, el apóstol Pablo, pónganse de pie ya para terminar, dice que los hebreos sufrieron el ser despojados de sus bienes. Amén. Y salieron por amor al Señor, en obediencia, dejando todo lo que tenían. Amén. Lo sufrieron, lo soportaron. Hoy es igual, el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Él también te sigue llamando a ti y a mí. Aprendamos a tener visión y convicción espiritual, escritural. Te va a ser duro. No va a ser duro a todos, tanto a los que son llamados para quedarse, para los que están llamados para salir. A todos nos va a ser duro. Pero en el sufrir aprenderemos obediencia. Demos gracias al Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, por tu mensaje. Gracias por tu revelación.